Continuando con nuestro tercer y último día de congreso, invitamos al doctor Javier Cortés para que nos pueda explicar todo lo relacionado al traslado de paciente crítico. Y no quiero dejar darle parte sin antes mencionar una breve reseña de su historial de vida, ¿no? Él es médico especialista en medicina de emergencias y desastres. Él es instructor BLS, ACLS, PHTLS. Él también es médico aeroevacuador, perdón. Tiene maestrías en gestión de servicios de atención prehospitalaria, desastres y rescate aéreo. También es médico asistente del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa. Doctor Javier, le invito a que pueda usted compartir sus diapositivas y también compartir con todo lo relacionado al traslado de paciente crítico a nuestros participantes. Adelante, doctor. Buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos bien claro. Listo. No sé si se ve la pantalla. Sí, también. Ya, perfecto. Dame un segundito que se proyecte. Ya, bueno, muy bien, muchas gracias por el pase. En esta ocasión estoy encantado de poder estar aquí con ustedes. Vamos a conversar sobre un tema bastante interesante, que es el traslado del paciente crítico. Que disculpen que apague la cámara, pero para poder verlo de mejor forma. Dame un segundito. Ya, ok. Para que se aprecie un poco mejor la presentación. Bueno, miren, vamos a hablar en general del traslado del paciente crítico y esto realmente, esta presentación está diseñada para poder explicarles cómo manejar un paciente que estamos trasladando por cualquier medio, no solamente por vía terrestre, sino también por vía aérea, por vía acuática, sea en tren, sea que traslademos al paciente, qué sé yo, en una carreta tirado por caballos, etcétera. Van a ver que la aplicación es la misma, solamente que hay algunos aspectos que cambian, ¿no? Bueno, me gustaría explicarles que la presentación tiene el objetivo de identificar los factores que intervienen en el traslado del paciente crítico y lo segundo es que vamos a revisar algunas medidas importantes para poder asegurar o poder permitir que el traslado sea lo más seguro posible, ¿no? Bien, entonces comencemos hablando de qué cosas son los factores o cuáles son los factores que intervienen en el traslado de un paciente crítico. La verdad es que el traslado de un paciente crítico es como una especie de equilibrio, es como una medición de fuerzas, ¿no? Entre las cosas que están a favor y las cosas que están en contra. Por ejemplo, ¿no? A favor va a estar, por supuesto, siempre la experiencia, el entrenamiento que uno tenga para poder manejar paciente crítico y digamos, el grado de expertise que uno haya alcanzado en el traslado de los pacientes, ¿no? En contra, definitivamente va a estar los agentes estresores, de los cuales vamos a hablar en un ratito, ¿no? Que son los agentes que empiezan a afectar el traslado, a afectar al paciente, a afectar su condición inmediatamente apenas lo sacamos del lugar de donde está, sea de la camilla, de la unidad de shock trauma, sea de la cama de hospitalización, sea del foco mismo de la emergencia, ¿no? En medio está el medio de traslado. El medio de traslado, vamos a ver que hay algunos medios de traslado específicos que pueden beneficiar con las condiciones en las que se da eh, para algunas patologías y hay otros que definitivamente, de acuerdo a la patología que tiene el paciente, de repente no le benefician mucho. El hecho es que, bueno, el medio de traslado siempre está en medio del equilibrio porque muchas veces nosotros no tenemos la facilidad de elegir el medio de traslado, sino que tomamos mano o echamos mano del primer recurso que tenemos disponible para hacer el traslado. Y a un lado de este equilibrio, de esta medición de fuerzas, va a estar la capacidad funcional del paciente y en el otro extremo va a estar la patología aguda o la fase de descompensación que tiene el paciente. Es lo que quiero decir con esto? A un lado va a estar las comorbilidades que tenga el paciente, si las tiene o no las tiene, y al otro lado va a estar la patología que está motivando justamente el traslado propiamente del paciente, ¿no? Bien, entonces vamos a tratar de disgregar algunos de estos componentes del traslado crítico y comenzaremos por los agentes estresores, ¿no? Miren,
Cuando uno recibe un paciente en una unidad crítica, ¿no? En shock trauma o en cualquier establecimiento de salud, uno recibe un paciente que está en una condición inestable, crítica, ¿no? Deteriorada en su salud, pero que nosotros vamos a empezar a hacerle una serie de intervenciones, a iniciar medicamentos, a iniciar terapéuticas, maniobras, etcétera, pero nosotros estamos actuando en un paciente que se encuentra inestable, pero en un ambiente controlado, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos un traslado, estamos manejando a un paciente en un ambiente adverso totalmente. ¿Okay? Entonces, esto es importante que lo entendamos. Muchas veces, hay veces estamos en el hospital y no tenemos la oportunidad de sacar, por ejemplo, una tomografía a un paciente o sacarle una radiografía, porque no podemos desplazar al paciente por la situación inestable en la que está. No ha sido sorprendente que alguna vez hemos querido llevar a un paciente a una tomografía y pasarlo nada más de una camilla a otra, determina que el paciente haga un arresto cardíaco, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínense la inestabilidad en la que se encuentra ese paciente, pero simplemente el estresor de movilizarlo ya causa un efecto en el paciente, ¿no? Entonces, estos estresores son todos aquellas cosas que intervienen directamente en el paciente apenas nosotros lo sacamos del lugar de donde está. Y son, por ejemplo, la variación de la presión atmosférica, la aceleración y desaceleración, la variación de la temperatura, la sobreestimulación vestibular, la fatiga, el estrés y la vibración. ¿Ok? Entonces, estos mismos factores actúan en todos los medios de transporte en el que yo utilice para trasladar un paciente, sea por vía aérea, utilizando un helicóptero, utilizando un avión, sea por vía terrestre, utilizando una ambulancia terrestre, sea por vía acuática, utilizando una lancha, por ejemplo, eh, o sea, pues por cualquier otra vía, como un tren, por ejemplo, ¿no? La diferencia es que, dependiendo del medio de transporte, va a haber un mayor efecto de alguno de estos factores estresores con respecto a otros, ¿no? Y quiero hacer un paréntesis poniendo un ejemplo, ¿no? Si yo, por ejemplo, quisiera trasladar un paciente desde Loroya a Lima, no hay forma de trasladarlo si no es por vía terrestre, porque digamos, no hay un aeropuerto para que aterrice un avión y lo podamos sacar, entonces lo podemos trasladar por vía terrestre, ¿no? Entonces, pero recuerden que si lo traslado desde Loroya a Lima, tengo que pasar por Ticlio, que es a más altura todavía, ¿no? Entonces, la ambulancia va a tener que ascender en altura y luego va a tener que descender. Entonces, el efecto de la variación de la presión atmosférica lo va a afectar al paciente. Entonces, no solamente estamos trasladando ojo al paciente por una vía terrestre, ¿no? Y no estamos utilizando una vía aérea. Sin embargo, este paciente está siendo afectado por la variación de la presión atmosférica de todas maneras, ¿no? Y no es solamente entonces la variación de la presión atmosférica un estresor exclusivo del traslado por vía aérea, ¿no? También lo pueden experimentar, por supuesto, los otros medios de transporte. Entonces, hablemos un poquito para poder entender estos estresores de la física del traslado de pacientes en general. Aquí tenemos que repasar, hay una ley muy conocida que se usa muchísimo, que es la ley de Boiler. Conocerla es imprescindible para poder entender cómo actúan las leyes físicas sobre el paciente inestable. Y la ley de Boiler dice que a una temperatura constante, el volumen de la masa de un gas depende directamente, bueno, o inversamente de la presión que se ejerza sobre él. Eso quiere decir que yo tengo un volumen X y a una presión determinada, si yo ejerzo una mayor presión sobre este gas, el volumen se va a reducir. Si yo reduzco la presión sobre este gas, entonces el volumen se va a expandir, ¿no? Entonces, eso se aplica directamente, de manera simple, sobre el CAF del tubo endotraqueal, ¿no? Ustedes van a encontrar muchas disquisiciones, muchas conversaciones, muchas opiniones diversas sobre si el CAF del tubo endotraqueal, por ejemplo, cuando voy a hacer una evacuación aeromédica, lo tengo que llenar con aire o con agua, ¿no? Entonces, las opiniones son diversas, la verdad. Es una de las preguntas más agudas que se hacen cuando uno habla específicamente de evacuación aeromédica, porque hay gente que está a favor de colocar agua en el CAF, como hay gente que está en contra de colocar agua en el CAF. Pero lo claro es de que cuando se experimente la variación de la presión atmosférica, el volumen del CAF va a variar, ¿no? El volumen del aire dentro del CAF va a variar, ¿no? Entonces, si yo llevo al paciente que está intubado con aire dentro del CAF, del tubo endotraqueal, hacia un área geográfica con menor presión atmosférica, entonces el volumen del gas se va a expandir. Es decir, cuando hablo
de que vamos a desplazarlo a un área con una menor presión atmosférica, estoy explicando que vamos a tener que ascender con el paciente, sea por vía terrestre, acuática, vía aérea, etcétera. Entonces la presión atmosférica va a disminuir y el volumen del gas se va a expandir. Entonces esto tengo que considerarlo, por supuesto, porque cuanto más se incremente la presión dentro del CAF o el volumen del aire dentro del CAF se incremente, puede lesionar las paredes de la tráquea, ¿no? Por una disminución, digamos así, en la presión de perfusión de la pared de la tráquea. Entonces, debo de valorarlo. En caso yo utilice aire, simplemente para el traslado, bueno, tengo que estar pendiente de controlar la presión del tubo, de la presión del CAF, del tubo endotraqueal o de los dispositivos supraglóticos antes de partir, durante el traslado, varias veces, y finalmente cuando lleguemos al lugar de destino. También se aplica directamente cuando hablamos de un neumotórax, ¿no? Es conocido que si yo tengo un neumotórax pequeño, de entre 10, 15 o menor de 10 o menor de 15%, probablemente no necesite un drenaje torácico inicialmente. Es un neumotórax simple. Es un neumotórax que probablemente no cause ningún trastorno hemodinámico. Pero sin embargo, cuando variamos la presión atmosférica y, digamos, aumentamos en altura, nos desplazamos a una zona más alta, donde disminuye la presión atmosférica, el volumen dentro del espacio pleural puede incrementarse y se puede producir un neumotórax a tensión. Y aquí sí va a haber un neumotórax con compromiso hemodinámico y que puede poner en riesgo la vida del paciente directamente. Entonces siempre habrá que valorar si el paciente tiene un neumotórax simple cercano al 15%, muy probablemente va a necesitar que drenemos ese neumotórax o que coloquemos un drenaje torácico previo a iniciar el traslado, ¿no? Si vamos a desplazarnos a un área con menor presión atmosférica. Otra ley que también es importante es la ley de Dalton, es la ley que explica la hipoxia. Esta ley dice que la mezcla, la presión que ejerce un gas, que es una mezcla, ¿no?, de diferentes gases, es resultado de la suma de las presiones parciales de los gases, ¿no? Al contrario, también funciona, ¿no? Si disminuye la presión parcial, la presión total de la mezcla de este gas, entonces también disminuyen las presiones parciales de cada uno de los gases que lo componen. Entonces, es la razón por la que aparece la hipoxia, ¿no? Cuando nosotros vamos ascendiendo, ustedes saben que el aire es una mezcla de gases, ¿no? Y conforme nosotros vamos ascendiendo en altura, la presión sobre este gas va disminuyendo y también van disminuyendo los gases, las presiones parciales de cada uno de los gases que lo componen, dentro de los que está el nitrógeno y dentro de los que está el oxígeno en 21%. Entonces, a determinada altura, cuando estamos hablando de que estamos por debajo de los 10.000 pies, probablemente no haya ninguna alteración en la fisiología. Estamos hablando de un paciente sano, y más si es que estamos trasladándonos en una cabina presurizada, ¿no? Pero cuando nos elevemos a más o menos una altura entre 10.000 a 15.000 pies, puede haber una etapa, una fase de compensación. Eso significa que probablemente si somos unas personas, digamos, promedios en salud, fisiológicamente sin ninguna complicación, probablemente se eleve un poquito la frecuencia respiratoria, un poquito la frecuencia cardíaca, tal vez caiga un poquito la saturación, un poquito de elevación de la presión arterial. De repente ni siquiera nos demos cuenta. Pero si estuviéramos monitorizados, de repente podríamos evidenciar que eso es así. Pero ya definitivamente cuando pasamos de los 15.000 pies, estamos hablando de 3.000 metros para arriba, vamos a empezar a experimentar una serie de efectos secundarios, ¿no? Como fatiga, somnolencia, cefaleas, náuseas, euforia, etcétera, ¿no? Y definitivamente pasado los 20.000 pies, ya va a haber unas manifestaciones que pueden poner seriamente en riesgo la vida del paciente. Convulsiones, falla cardíaca, incluso el paro cardiorrespiratorio. Y ojo, estamos hablando de un paciente sano. Ahora imagínense un paciente que ya enfrenta un deterioro de la función respiratoria, como un paciente con una neumonía o un paciente con un distrés respiratorio, o que ya presenta una alteración a nivel cardiovascular, un paciente con un infarto, por ejemplo, o un paciente que ha tenido un traumatismo con un sangrado importante, por ejemplo. Entonces, probablemente la fase clínica va a aparecer mucho, mucho por debajo de las cifras que ustedes ven por ahí, ¿no? Hay otra ley que es la ley de Henry. La ley de Henry dice que la cantidad de un gas disuelto en un líquido depende directamente de la presión que se ejerza sobre él. El ejemplo práctico que ustedes pueden encontrar es la botella de gaseosa, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? No es por hacerle promoción a la Coca-Cola, pero imagínense una botella de Coca-Cola que está aún con tapa, ¿no?
Entonces, ustedes ven simplemente el líquido que está de la gaseosa que está dentro de la botella, que está envasado a cierta presión. Cuando tú lo destapas, la presión dentro de la botella se libera y empieza a burbujear, o sea, el CO2 que está dentro del líquido empieza a salir, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre en el cuerpo. Ustedes saben que en el cuerpo nosotros tenemos contenido de hidrógeno también en una cantidad importante. Y cuando la presión atmosférica disminuye, cuando nosotros, en nuestro cuerpo, está sometido a una menor presión, se empiezan a formar burbujas de nitrógeno en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, en las articulaciones, por ejemplo, en los vasos de la superficie del cuerpo, de la piel, ¿no? En el tejido graso, por ejemplo. Entonces, si se forman, por ejemplo, estos vents, estas burbujas de nitrógeno en el tejido graso retroesternal, vamos a experimentar dolor. Un dolor que se asemeja mucho al infarto de miocardio. También, si esto se manifiesta o se presenta en un vaso de la circulación del sistema nervioso central, por ejemplo, del cerebro, va a formar literalmente una obstrucción. Va a producir la clínica de un accidente cerebrovascular isquémico e incluso tomográficamente se asemeja mucho, ¿no? Bueno, catastrófico también sería si se presentara en un paciente una burbuja de entre medio centímetro cúbico o un centímetro cúbico en la arteria pulmonar, por ejemplo, ¿no? Definitivamente podría producir, bueno, la vena pulmonar nos podría producir un tromboembolismo pulmonar o la clínica de un tromboembolismo pulmonar. Entonces, eso es crítico, por supuesto. Además, tenemos que hablar ya específicamente de los estresores, ¿no? Esta física del manejo del paciente crítico durante el traslado nos lleva a que valoremos, por ejemplo, la aceleración y desaceleración. Esto es bastante interesante. Imagínense ustedes que el cuerpo es como una botella de agua a medio llenar, ¿no? Y bruscamente tú subes la botella, entonces el agua de la botella va a tender a quedar en la parte inferior de la botella, ¿no? Ahora imagínate que tú bajas bruscamente la botella, entonces el agua va a tender a quedarse en la parte superior de la botella. Entonces lo mismo ocurre cuando hay una aceleración y desaceleración, sea hacia arriba o hacia abajo, o sea derecha e izquierda, ¿no? El agua va a tender a quedarse en alguno de los lados dependiendo hacia dónde uno se desplace, ¿no? En el caso de una turbulencia vertical, digámoslo así, eh, van a aparecer esas cosas que ustedes observan ahí, ¿no? Si yo no estoy, si realmente es muy brusca el ascenso o el descenso, eso puede determinar, incluso si hay un ascenso brusco, que disminuye la presión de perfusión cerebral, por ejemplo, ¿no? O al contrario, si el descenso es muy rápido o muy brusco, pues lo que va a haber es un incremento en el edema cerebral. Eh, por ejemplo, ¿no? Y pueden haber trastornos hemodinámicos, ¿no? En relación a los ejes en los que se ejerce la aceleración y desaceleración, que nosotros tenemos el eje de vertical, horizontal y de adelante hacia atrás, etcétera, el que mejor toleramos es el eje horizontal, sea de derecha a izquierda o de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás, ¿no? Es como cuando uno se sube en un vehículo y empieza a experimentar que el vehículo acelera, se detiene, como cuando estamos en una ambulancia terrestre, ¿no? Entonces, en ese caso, ese tipo de movimiento lo podemos tolerar si eventualmente cualquier persona en su condición de salud sin problema. En el eje vertical, más bien, nosotros experimentamos mucha mayor manifestación. Es como cuando uno se sube a una montaña rusa y rápidamente siente una caída, ¿no? Entonces, en esta situación, eso es menos tolerable, ¿no? Y eso hay que valorarlo, por supuesto, porque eventualmente, cuando traslademos un paciente con algún tipo de trastorno hemodinámico, la aceleración y desaceleración le juega absolutamente en contra. ¿Okay? Pero miren, la aceleración y desaceleración no es igual en todos los vehículos, todos los medios de transporte. Es mucho más manifiesta en la ambulancia terrestre. Entonces, cuando yo traslado a un paciente con un shock, por ejemplo, o algún trastorno hemodinámico de este tipo, trasladarlo en ambulancia terrestre, si yo pues, me subo a la ambulancia y acelero pues, a 120 kilómetros por hora y en la esquina me detengo bruscamente y paso un rompemuelle y vuelvo a acelerar, etcétera, eso lo va a comprometer mucho más hemodinámicamente al paciente y lo va a inestabilizar.
nosotros muchas veces tenemos que traer, hay veces, pacientes de provincia hasta alguna clínica u hospital acá en Lima, y ustedes saben que cuando hacemos el traslado por vía aérea, digamos, el paciente no sube inmediatamente al avión, ni baja del avión y termina en la clínica directamente. El traslado por vía aérea en avión siempre involucra el traslado terrestre, ¿no? Porque el paciente tiene que ir en ambulancia terrestre desde el hospital o la clínica hasta el aeropuerto, y en el otro lado tiene que bajar del avión, subirse a una ambulancia terrestre y dirigirse a la clínica u hospital de destino. Entonces, cuando estamos hablando de un traslado secundario, eso significa que definitivamente los pacientes con problemas cardiovasculares se complican más, hay veces, durante el traslado terrestre que durante el traslado aéreo. A las complicaciones, al efecto, digamos, de la aceleración y desaceleración que ustedes pueden observar, que se experimenta más en la ambulancia terrestre, le siguen la ambulancia acuática, le sigue el helicóptero, y los más estables son el avión y el tren, ¿no? El avión experimenta aceleración en el momento que despega y desaceleración en el momento que aterriza, ¿no? Pero si no hay turbulencia en el camino y está todo despejado, el avión es uno de los más estables, por supuesto, para el traslado. Otro estresor que se presenta es la vibración, ¿no? La vibración es importante, la pasamos a veces desapercibida, pero es importante. Como ustedes pueden ver, nosotros vamos a experimentar más vibración en la ambulancia terrestre, luego le sigue el helicóptero, la ambulancia acuática, el avión y finalmente el tren. Hay algo que se llama efecto de resonancia, y el efecto de resonancia es la coincidencia de la frecuencia entre la vibración y la frecuencia de alguno de los tejidos. Podría destruir tejidos, sí, pero sobre todo puede destruir coágulos, ¿no? No es muy poco usual que una persona pueda activar sangrados durante el traslado por estos diferentes medios, o sea, por la ambulancia terrestre, por el helicóptero, porque la vibración es importante y puede destruir o fraccionar coágulos y activar nuevamente el sangrado. Otro estresor también importante es el ruido, ¿no? Como pueden ver, es mucho más manifiesto en el helicóptero, le sigue la ambulancia terrestre, sobre todo cuando está prendida la sirena a todo su poder y con de repente las ventanas abajo, ¿no? Le sigue la ambulancia acuática, dependiendo de qué tipo de motor es el que usa, el avión y finalmente el tren, ¿no? El ruido es particularmente estresante no solamente para el paciente en sí, sino también para nosotros que asistimos al paciente. A veces tenemos en el avión, a pesar de estar a menos de 1 metro, tenemos dificultad para comunicarnos por el ruido intenso que se produce el rotor principal. eh, Comunicarnos entre nosotros, o sea, entre la persona que está asistiendo y su compañero. Tenemos dificultades para comunicarnos con el paciente por el ruido. Además de eso, podemos perder la posibilidad de percibir las alarmas del ventilador, del desfibrilador, las palabras de desconexión del ventilador, por ejemplo, o incluso podemos perdernos de percibir la fuga del oxígeno, ¿no? Entonces, eso es un limitante importante durante el traslado, ¿no? Y por supuesto es estresante. Imagínense un niño al que tenemos que trasladar y está sometido al ruido del helicóptero. Eso lo estresa mucho más todavía, ¿no? Otro estresor que actúa directamente en el traslado del paciente crítico es la variación de la temperatura, ¿no? En las ambulancias terrestres tenemos la posibilidad de tener calefacción o de incluso tener un aire acondicionado para poder refrescar un poco el ambiente. En los aviones, siempre que los aviones sean presurizados, tenemos esa posibilidad. Si no tenemos cabina presurizada, no vamos a tener la posibilidad de mantener una buena temperatura, pero eso significa que tenemos que al paciente abrigarlo y utilizar algún medio para prevenir la pérdida de calor. De manera general, si estamos hablando de la evacuación aeromédica, por cada 1000 pies que yo me eleve, el paciente, bueno, la temperatura va a caer 2 grados centígrados, ¿no? Esto es particularmente importante en los pacientes, como ven ahí, que ya están sometidos a hipotermia, los gran quemados, los politraumatizados, los que tienen algún tipo de cardiopatía y los recién nacidos, ¿no? Bien, ahora entonces hablemos específicamente de los medios de transporte, ¿no? Ya hemos hablado de los estresores y, como hemos comentado, no todos los estresores actúan de manera semejante en cada uno de los medios de transporte. Miren, existen diferentes tipos de misiones o diferentes tipos de traslados, ¿no? Existen hasta 4, pero nosotros vamos a explicar específicamente 2, ¿no? Vamos a dedicar a hablar específicamente de 2, que son los traslados de tipo primario y los traslados de tipo secundario. Los traslados de tipo primario son traslados que uno hace desde el foco del accidente o del foco del incidente hacia un establecimiento de salud, ¿no? Generalmente son más cortos,
generalmente son a cortas distancias, ¿no? Y para eso podemos utilizar una ambulancia terrestre, podemos utilizar un helicóptero, o incluso en algunas zonas podemos utilizar una ambulancia acuática, ¿no? Los traslados secundarios son los traslados que uno hace de un establecimiento de salud de menor resolución a uno de mayor resolución, para mayor manejo, de repente para un examen auxiliar y tratamiento posterior, ¿no? Eh, Generalmente es de mayor distancia y toma más tiempo. Y a diferencia del traslado primario, en el que nosotros tomamos al paciente y el paciente no ha sido manejado, sino que lo tomamos directamente desde el incidente o desde el accidente, en el traslado secundario el paciente ha sido manejado previamente, ¿no? Eh, y tal vez la estabilización que se le tiene que hacer es menor, y más lo que se tiene que hacer es mantener al paciente estable durante el resto de traslado, ¿no? Y podemos utilizar para este tipo de traslado helicóptero, avión, ambulancia acuática, tren, ambulancia terrestre, etcétera, ¿no? Entonces, les grafico ahí lo que hemos hablado hace un ratito, ¿no? De los estresores, cómo actúan diferentes en cada uno de estos medios de transporte. Por ejemplo, un estresor del que no hemos comentado y que es muy marcado en la ambulancia terrestre, por ejemplo, es el que ustedes ven ahí con el número 2, es la sobreestimulación vestibular, ¿no? El movimiento que se ejerza sobre el cuerpo sin ningún punto de referencia va a generar una sobreestimulación vestibular, ¿no? Yo estoy seguro que los que han trasladado pacientes o han trabajado en ambulancia, alguna vez se han sentado al pie del paciente y luego de algunos minutos han empezado a experimentar mareos, un poco de vértigo, de repente un poco de náuseas, ¿no? Estoy seguro que más de uno debe haber vomitado trasladando un paciente, porque así pasa, ¿no? Eso es la sobreestimulación vestibular. ¿Cómo se soluciona eso? Cuando uno experimenta esa situación, hay que ponerse del lado de la ventana y abrir la ventana, porque la referencia de los objetos cuando van pasando, conforme el vehículo va avanzando y van pasando por la ventana, nos quita a nosotros la sensación del vértigo. Pero esa situación, o de la cinetosis, ¿no? Pero esa sensación no la puede, no, eso no lo podemos hacer con el paciente tiene que estar en la camilla, ¿no? Y entonces va a significar que probablemente si el paciente empieza a experimentar este tipo de molestias, tenemos que levantarle un poquito la cabecera o de repente aplicarle algún medicamento para evitar que sea efecto de esta situación, ¿no? Tipo dimethidrinato, por ejemplo, ¿no? Entonces, este efecto de la sobreestimulación vestibular se puede ver mucho en diferentes situaciones. En la ambulancia terrestre es muy evidente, en la ambulancia aérea también. Seguramente ustedes han visto que, que cuando tú vas a aterrizar o vas a despegar, la aeromoza te pide que por favor apertures las ventanas. Entonces, justamente es para evitar esta situación. Bien, si hablamos específicamente de la evacuación aeromédica, quiero que sepan que no es lo mismo trasladar un paciente por vía aérea en ala rotatoria que con ala fija, ¿no? O sea, en helicóptero que en avión, ¿no? El helicóptero es un vehículo que se utiliza para traslados que estén entre 150 a 300 kilómetros, ¿no? Es más o menos una convención, y los traslados que tú tengas que hacer a más de 300 kilómetros se prefiere el avión, por supuesto. Hay una diferencia clara en la altura que pueden alcanzar. Obviamente el avión puede alcanzar una mayor altura, y en cuanto más altura alcance, por encima de los 10.000 pies, va a requerir una cabina presurizada, por supuesto, ¿no? Eso significa que también marcha más velocidad del avión con respecto al helicóptero y puede llegar a una distancia mucho mayor, ¿no? La desventaja del avión es que necesita un aeropuerto para aterrizar. El helicóptero necesita un espacio con las dimensiones adecuadas para aterrizar, que no siempre es un helipuerto, ¿no? A veces es un helipunto, a veces puede ser una cancha de fútbol, de fulbito, etcétera, dependiendo de las dimensiones que tenga el helicóptero, ¿no? Entonces, esas son cosas que se tienen que valorar, sí. Eh, el helicóptero no tiene una cabina presurizada, entonces eso significa que si yo quiero atravesar, por ejemplo, las montañas como los Andes, necesito casi forzosamente un avión, ¿no? O sea, el helicóptero puede atravesar, pero el piloto tiene que tener oxígeno, y el mismo paciente va a ser sometido un estrés adicional si es que queremos atravesar las montañas o los Andes usando un helicóptero. Algunas zonas no se pueden atravesar porque son muy altas. Entonces, siempre cuento el ejemplo de que hace algunos años se quiso traer un paciente desde Huaraz hacia Lima,
un joven politraumatizado, y bueno, por la situación en el contexto se disponía del recurso del helicóptero, entonces alguien dijo, no, no, pero si lo podemos traer por el helicóptero, entonces traigámoslo en helicóptero, ¿no? Entonces, bueno, subió al helicóptero y el paciente falleció en el camino, ¿no? Porque el paciente estaba con una anemia aguda porque era un politraumatizado, había perdido una gran cantidad de sangre y nadie pensó en que tenían que transfundirlo antes de trasladarlo, ¿no? Entonces, atravesar la cordillera con un paciente anémico es como perder las posibilidades de poder compensarlo, porque tú le puedes poner oxígeno puro, literalmente, pero el paciente no va a tener la posibilidad de tomarlo del medio ambiente por la disminución de la presión atmosférica y sobre todo porque no tiene glóbulos rojos, ¿ok? Entonces, estas son cosas que se tienen que valorar oportunamente cuando tú escojas un tipo de traslado. Otra cosa que la verdad también se tiene que valorar son la disponibilidad de recursos. En nuestro país es mucho más difícil disponer de un helicóptero que de un avión y además de eso es el costo, ¿no? Hay veces es un poquito difícil de entender, pero quiero que sepan que la hora del helicóptero es mucho más cara que la hora de un avión pequeño. Entonces, o sea, el pago del costo de la aeronave. Entonces, esas cosas son cosas que se tienen que valorar cuando uno decida qué tipo de traslado es el que va a tomar, ¿no? Bueno, ahora hablemos del factor paciente y hablemos de las patologías agudas versus las capacidades funcionales que el paciente tiene. Entonces vamos aquí a hablar un poco de las patologías y de qué cosas pueden complicar el traslado y qué cosas se deberían hacer oportunamente. En el caso de los pacientes que tengan patologías respiratorias, pues recuerden lo del neumotórax, los que estén cercanos a 15% habrá que drenarlos antes del traslado. Idealmente, si es solamente un neumotórax, se puede colocar la válvula de Hemrich y con esa válvula de Hemrich se le puede trasladar oportunamente al paciente, ¿no? Eh, Recuerden que todos los pacientes deberían, que tienen problemas respiratorios, tienen que ir con un soporte de oxígeno y oportunamente tendremos que decidir si es que el paciente requiere o no requiere ventilación mecánica. En el caso de los pacientes que tienen patologías como infartos agudos de miocardio, debemos mantener en ellos siempre una saturación entre 95 a 99. Idealmente, si es que va a ser un traslado pequeño, bueno, y no se va a elevar a mucha altura, no hay problema, se pueden trasladar pacientes completamente agudos. O sea, quiero que sepan que en algunas latitudes el traslado de pacientes con infartos agudos de miocardios agudos, agudos, o sea, son muy frecuentes. Pero si voy a hacer un traslado largo en avión de varias horas, idealmente un paciente con dolor torácico no debería subir al avión, ¿no? Eso es importante que ustedes lo sepan, porque arriba va a experimentar más hipoxia y eso va a incrementar la zona de lesión del miocardio y obviamente el paciente pudiera presentar un paro cardíaco, ¿no? Pero si vamos a elevarnos y irnos a unos minutos simplemente de un establecimiento de salud a otro, el helicóptero es ideal porque no se eleva mucho y el traslado es rápido además, ¿no? Además, estos pacientes muchas veces requieren analgésicos como opiáceos o nitratos y muchas veces vamos a tener que disponer de una bomba de infusión para administrarlos. Entonces, eso es algo que tienen que ser conscientes de que tenemos que tener a la mano en el momento del traslado. Idealmente, los pacientes que tienen problemas de ritmo cardíaco deberían ser tratados antes de subir a la aeronave. No deben ser tratados en la aeronave. Quiero decir que si tú vas a trasladar a un paciente con un bloqueo AB de tercer grado, tienes que darte cuenta que tienes que colocarle marcapaso antes de trasladarlo. O si estás trasladando a un paciente con una taquicardia y es inestable, tienes que corregir la estabilidad por lo menos antes de trasladarlo. ¿Okay? Los pacientes con problemas neurológicos, en ellos debemos prevenir, por supuesto, eh, el nivel de conciencia, ¿no? Si yo tengo un paciente, ya no basta con que tenga un Glasgow menor de 9. Si el paciente tiene un deterioro brusco del nivel de conciencia, y aunque esté en 12 u 11, yo debo pensar en la posibilidad de tener que manejar la vía aérea y ingresar la ventilación mecánica, además que es una medida de neuroprotección. Pero de todas maneras tengo que hacer una secuencia de inducción rápida, ¿no? Mantener una buena saturación mayor de 95 en estos pacientes, y es importante todo lo que le estamos comentando sobre prevenir pues, la lesión secundaria en ellos, ¿no? En los pacientes con hemorragia digestiva alta, por este efecto de la resonancia, es muy fácil, y bueno, no solamente por el efecto de la resonancia y de la vibración, sino también por la distensión del intestino y del estómago que ocurre porque tienen gas dentro, por la ley de Boiler, puede activarse nuevamente el sangrado. Entonces, eso es algo que tenemos que prevenir. Los pacientes con hemorragia digestiva alta deben ser adecuadamente compensados para ser trasladados. Tenemos una norma técnica que nos dice que los pacientes anémicos, bueno, los pacientes tienen que tener mínimo 30% de hematocrito para ser trasladados.
bueno, sería lo ideal, ¿no? Sería ideal poder trasladar los pacientes con 30%, que significa por lo menos 10 de hemoglobina. Pero por lo menos el paciente debe tener 7 u 8 de hemoglobina para poder garantizar que el traslado va a ser adecuado. Ahora, es diferente si estamos hablando de un paciente con un sangrado activo. Lo más probable es que tengamos que elevar un poco más el valor del hemoglobina o del hematocrito, como bien dice la norma técnica. No deberíamos trasladar en general pacientes, si nos vamos a elevar a gran altura, o sea, la variación de la altura, pacientes que tengan hilio. Si vamos a trasladarlo por vía terrestre, tengo que asegurarme, por supuesto, de que el paciente no, de que el paciente tenga, eh, digamos, no va a haber ninguna variación en la presión atmosférica, ¿no? O sea, no voy a ascender ni descender. De todas maneras, a estos pacientes hay que colocarles una sonda nasogástrica y si es necesario, de repente una zona rectal previa al traslado para que pueda evacuar el hilio lo más que pueda. En general, por ejemplo, los pacientes que han sido sometidos a cirugía abdominal no se les debería trasladar hasta que se restituye el tránsito intestinal, ¿no? Hasta que comprobemos que el paciente ha hecho evacuación, que hay ruidos hidroaéreos, que esté eliminando platos, ¿no? Y a pesar de eso, debería ir con la sonda nasogástrica colocada, ¿no? Bien, hablemos específicamente de los pacientes de trauma. Los pacientes de trauma, recuerden que existe a los pacientes con, bueno, de los que ya hemos conversado, los pacientes con un problema neurológico como el trauma encefalocraneano y los pacientes con trauma vertebroanular también, además de manejar la vía aérea y de repente ingresarlos a ventilación mecánica, también debo de tratar de disminuir la presión intracraneana, elevándole las cabeceras en lo posible y manteniendo una presión de perfusión óptima, ¿no? Entre mínimo de 90, una presión arterial media mínimo de 90 para lograr una buena presión de perfusión cerebral, ¿no? Evitamos trasladar a los pacientes que tienen neumoencéfalo, ¿no? Si nos vamos a trasladar a diferentes alturas, vamos a trasladarlo por vía aérea, no deberíamos trasladar pacientes con gran contenido de neumoencéfalo porque va a pasar lo mismo del neumotórax. El neumoencéfalo va a incrementarse y el paciente puede enclavarse. Entonces, una medida que se puede utilizar tal vez es administrar flujo alto en oxígeno, ¿no? O sea, administrar oxígeno en alto flujo, si es posible 6 u 8 horas antes del traslado para poder ayudar un poco a la reabsorción de ese neumoencéfalo, para poder que esté en condiciones de traslado. Si yo lo voy a trasladar, igual que el infarto, a una distancia corta en el helicóptero que no se va a elevar a mucha altura, bueno, no hay problema, yo puedo trasladarlo a trasladar al paciente con neumoencéfalo sin problema, ¿no? El trauma medular o el traumatismo de columna, debo tener el cuidado, por supuesto, de la inmovilización, ¿no? Por el efecto de aceleración y desaceleración y por la vibración también, fácilmente se puede desplazar un fragmento de la columna vertebral y poder producir una sección completa, ¿no? O parcial de la médula. Entonces, la inmovilización y el empaquetamiento es muy importante. Si el paciente va a ser trasladado a más de 2 horas, se evita el uso de la camilla rígida por el hecho de que es súper incómodo y además de eso puede condicionar la presencia o la aparición o el inicio de una úlcera de presión, ¿no? La inmovilización ideal es el colchón de vacío. Hasta ahora es la que ha mostrado mejor evidencia de ser la mejor opción. Pero, por supuesto, no siempre uno tiene disponible el colchón de vacío, ¿no? Entonces, si no, utilizaré de repente una camilla de cuchara, ¿no? O simplemente la camilla del avión o del helicóptero se puede fijar. O algunas veces los helicópteros, cuando hemos tenido que trasladar los pacientes con las camillas rodantes de las ambulancias, también se puede hacer, pero bien inmovilizado, bien fijo, bien sujeto, ¿no? Para que no haya desplazamientos ni efectos de la vibración. En el caso de los traumatismos torácicos, bueno, va a ser diferente si el paciente va a ser trasladado por vía donde no va a haber variación de presión atmosférica, donde sí va a haber variación de presión atmosférica, y si estamos haciendo un traslado primario o un traslado secundario. Pero en líneas generales, debemos, bueno, velar por lo del neumotórax, que es importante, y lo otro es garantizar una buena ventilación, o la mejor que podamos, ¿no? Entonces, si este paciente de repente requiere un drenaje de tórax, hay que hacerlo. Si el paciente requiere ingresar a ventilación mecánica, hay que hacerlo. Y los pacientes deben ir que tengan algún problema en el tórax deben ir con oxígeno de todas maneras, ¿no? Garantizando una oxigenación buena y óptima, ¿no? Repito, si necesita ventilación mecánica, no lo pensemos, hay que intubarlo. Los pacientes que tengan algún traumatismo musculoesquelético y tienen una inmovilización, debemos trasladarlos idealmente
con una férula, ¿no? Y hablo, ojo, de una férula, no, especialmente en los pacientes que ha habido atricción, por ejemplo, no deberíamos colocarle un yeso completo, ¿no? Incluso si encontramos al paciente con un yeso completo, lo que tenemos que hacer es cortar el yeso por los costados y para mantener la inmovilización, pero al mismo tiempo, si es que hay edema, y el edema se incrementa, o algunas veces, pues ustedes saben que la atricción genera incluso que haya gas dentro del tejido, no haya pues un síndrome compartimental, ¿no? Entonces, esto es bastante importante porque es bastante doloroso y bastante problemático durante el traslado poder manejar este tipo de situaciones. Hay unas situaciones que probablemente un poco subrayan lo que ya hemos conversado hace un ratito, que son las red flags, ¿no? Situaciones de alarma que yo tengo que corregir. Miren, es muy importante que ustedes sepan que hoy por hoy se sabe que la única contraindicación absoluta para que un paciente tenga un traslado, sea aeromédico o por cualquier vía, es que el paciente esté muerto, ¿ya? El resto son indicaciones o contraindicaciones relativas, quiero que sepan, porque digamos, ¿qué significan? Que si el paciente presenta esta complicación, claro, en este momento no puede ser trasladado, pero tiene que ser manejado, tiene que hacérsele alguna intervención para tratar de que el paciente esté en condiciones para ser trasladado. Por ejemplo, ¿no? Es lo que hablamos. Si el paciente tiene hilos, si el paciente tiene neumotoras, bueno, hay que propiciar que salga el aire del espacio donde está, ¿no? O por lo menos que haya una comunicación entre el medio ambiente y esa cavidad, ¿no? Para que se igualen las presiones. Entonces habrá que colocarle drenaje torácico, habrá que colocarle una zona nasogástrica, etcétera, ¿no? Un paciente agitado, por ejemplo, no puede subir a una aeronave, sea un helicóptero o un avión, pero tiene que ser sedado, ¿no? Y si se le seda, el paciente puede ser trasladado, ¿no? O sea, no se transforma en una contraindicación absoluta, es una contraindicación relativa. Un paciente que tiene una hemorragia que no es controlado, bueno, lo que hay que tratar es de hacer es controlarla, o por lo menos compensarlo hemodinámicamente para poder ser trasladado por corto tiempo, ¿no? Y si va a haber un traslado prolongado, no, el paciente no puede ser trasladado si tiene una hemorragia no controlada. Entonces, el paciente necesita ingresar a cirugía, de repente hacer una cirugía de control de daños, de repente un empaquetamiento, y de repente luego esté en condiciones como para ser trasladado. Entonces, van siendo más unas contraindicaciones relativas más que absolutas. También se solía mencionar antes del COVID que un paciente con algún proceso infeccioso debería, o alguna o contaminación con algún químico, no podría subir un vehículo para ser trasladado. Y lo cierto es que, bueno, si hablamos del contacto con un agente químico, el paciente nunca es paciente hasta que es descontaminado, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener claro. Y con respecto a los procesos infecciosos, ya hay muchas estrategias para poder trasladar a los pacientes con cuadros infecciosos. Primero que nada, la aeronave, si es que vamos a trasladarlo en avión, por ejemplo, tiene un sistema de filtro CEPAP, ¿no? Lo otro es cuando nosotros traslademos un paciente por vía terrestre, pues tan sencillo como abrir la ventana es suficiente, porque el flujo de aire cuando corre al costado de la ambulancia va a succionar el aire dentro de la ambulancia, ¿no? Y va a generar un flujo. Por supuesto, cada uno de nosotros tiene que ir con protección, con respirador, ¿no? Igual que el paciente tiene que ir protegida su vía aérea, ¿no? Si es que estamos hablando de algún proceso infeccioso que transmita por vía aérea, ¿no? Y además de eso también existe la posibilidad de las cápsulas, que no son muy funcionales, pero que también es una opción para poder trasladar a los pacientes, como se han trasladado muchos pacientes con COVID, ¿no? En las cápsulas, ¿no? Pero la cápsula está diseñada y hecha para trasladar a un paciente que está en ventilación mecánica, ¿no? Es muy complicado, a veces difícil, incluso el paciente podría tener claustrofobia si tú lo tratas de meter al paciente, incluso si tiene dificultad respiratoria dentro de una cápsula, no vas a poder, ¿no? Porque la cápsula está hecha para recibir pacientes que estén sedados en ventilación mecánica, completamente echados y que estén a merced. Y también complica la situación tener una cápsula y que trates de trasladar al paciente y que de repente presente alguna complicación, ¿no? Es un poquito difícil manipular al paciente dentro de la cápsula, ¿no? Bueno, medidas que propician un traslado seguro, lo primero es traten de mantenerse siempre entrenados. No hay nada mejor que ensayar antes de la función, se dice. Entonces, la simulación es una de las cosas más importantes en este tipo de actividades, ¿no? O sea, el traslado de un paciente crítico siempre amerita que uno esté entrenado en todos los diferentes aspectos del manejo del paciente crítico. Yo, la verdad, siempre soy
claro en lo que digo, de que las personas que trabajan en el traslado de paciente crítico, sobre todo en los traslados más complicados, que significan los traslados aeromédicos o los traslados secundarios a grandes distancias, requieren que además de trabajar en prehospitalario, también trabajen en un área de unidad crítica, para que sepan reconocer las complicaciones que puede presentar el paciente lo más pronto posible y sepan darle solución, ¿no? Una persona que saca a un paciente de la UCI, por ejemplo, de un hospital y lo tiene que llevar a la UCI de otro hospital, ¿no? Tiene que saber cómo es el manejo de UCI, ¿no? Entonces tiene que saber manejar la vía central, tiene que saber manejar el ventilador mecánico, tiene que saber manejar las drogas vasoactivas, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de entrenamiento es importante y es importante, como les digo, que uno tenga las simulaciones hechas, ¿no? Y aparte de los cursos de evacuación y los otros cursos que se pueden hacer sobre traslado de paciente crítico que también son importantes. Igual de importante es que existan protocolos establecidos en cada una de las instituciones o empresas que hacen traslados de pacientes, sea por vía terrestre, acuática, aérea, ¿no? Entonces, también parte del entrenamiento es familiarizarse con los procedimientos y ponerlos en práctica. No es lo mismo un protocolo que una lista de chequeo, ¿no? La lista de chequeo es muy útil y se saca o se extrae del trabajo justamente aeronáutico. Ustedes saben que el piloto y el copiloto tienen una lista de chequeos que completan cada vez que van a partir del aeropuerto, antes de partir durante el tiempo que están volando, ¿no? Incluso antes de aterrizar tienen una serie de lista de chequeos que tienen que completarse. Incluso cuando hay una emergencia durante el vuelo, hay una lista de chequeos para eso, ¿no? Entonces, de manera semejante, nosotros deberíamos tener una lista de chequeos para las complicaciones, para digamos, para el prevuelo, para durante el vuelo y para el postvuelo, ¿no? Y saber qué cosa hacer y qué cosa nos falta, porque siempre es probable que se te pase algo si es que no tienes una lista de chequeos bien hecha, ¿no? Eh, Acuérdense siempre que uno debe verificar que tenga todos los insumos antes de hacer el traslado. Y para eso nos ayuda, por supuesto, la lista de chequeos como hemos comentado. Pero son especialmente valiosos durante el traslado el oxígeno, los medicamentos, las baterías, ¿no? Son especialmente importantes. Imagínense lo terrible que puede ser que tú estés manejando un paciente con ventilación mecánica y se te apaga el ventilador, ¿no? Eso, lo terrible que puede ser es que estés un paciente con pseudoanalgesia y se te acabe la pseudoanalgesia, ¿no? Eh, Hace algún tiempo tuve que trasladar a un paciente con un marcapaso desde Cusco hasta acá. Y lo que nosotros no tomamos en cuenta es de que el marcapaso, cuando está activo, o sea, cuando el monitor funciona como marcapaso, la batería se consume en minutos. Y en 20 minutos, 25 minutos, que ya justo ya estábamos en el avión, nos dimos cuenta de que se apagó el monitor. Entonces, felizmente teníamos un monitor de reserva y baterías como para poder completar el traslado, pero si no hubiéramos tenido que retornar al hospital, ¿no? Eso puede ocurrir y eso hay que prevenirlo. Además de eso, revisen si es el cárdex del paciente para ver si es que hay algún tratamiento que se le pueda adelantar. Si yo voy a administrar una medicación o justo le toca una medicación durante el traslado, preferible es administrar la medicación previo al traslado, ¿no? Se los digo por experiencia propia. Una vez teníamos un paciente al que le habían prescrito un antibiótico, no se lo habían administrado, recién se lo habían administrado porque recién le habían pasado visita. Yo les indiqué que lo administraran antes y justo el paciente hizo reacción alérgica a ese medicamento, ¿no? Entonces, imagínense que se lo hubiéramos colocado durante el traslado. Por supuesto, te complica el traslado. De repente hay una forma de darle solución, pero lo adecuado es, si es que es posible adelantar el tratamiento unas horas, 1 o 2 horas, bueno, eso se hace, ¿no? Para evitar administrar la medicación o realizar procedimientos durante el traslado. Justamente hablando de procedimientos, todos los procedimientos deben ser hechos antes de iniciar el traslado. Es complicado colocar un drenaje torácico, intubar al paciente, es complicado a veces colocar una sonda vesical o una gástrica durante el traslado. Los vehículos de traslado, los medios de traslado habitualmente tienen espacios muy pequeños y reducidos y las complicaciones de la realización de los procedimientos pueden ser aún más difíciles de poder solucionar, ¿no? Entonces, idealmente en el lugar donde está, deberían colocarse digamos, hacerse los procedimientos, a menos que, bueno, durante el traslado se presente alguna complicación que requiera una intervención, ¿no?
Estoy hablando, por ejemplo, claro, un paciente que estaba completamente normal y hace un compromiso de conciencia y tienes que intubarlo, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se tendría que solucionar. Pero si tú lo puedes prevenir, entonces, si sabes que el paciente requiere un drenaje torácico, bueno, hazle el drenaje torácico antes de subir al medio donde tú lo estás trasladando, sea ambulancia terrestre, helicóptero, etcétera, ¿no? Es muy importante, y es la regla de oro en el traslado, que tú tienes que prevenir antes de que las cosas ocurran, ¿no? Por la ley de Murphy, las emergencias más raras te pueden pasar a ti, ¿no? O sea, las complicaciones más extrañas, las que están en la última página del libro, esas te pueden ocurrir cuando traslades a este paciente. Entonces es importante que uno prevenga que eso ocurra, tome alguna intervención o realice una acción en el paciente, o incluso uno se, digamos, recolecte los insumos o recursos que requiere por si acaso esa situación ocurre, ¿no? Entonces siempre es bueno tener un plan B. Siempre que valores la vía aérea, recuerda que la vía aérea debe ser manejada oportunamente, ¿no? Asegúrate de que el tubo endotraqueal esté en su posición, de que el CAF esté adecuadamente llenado, como hemos dicho, ¿no? Con la adecuada presión, mídela en varios momentos, ¿no? Revalúa la vía aérea periódicamente, además de eso, y fija bien el dispositivo que estés utilizando, sea un tubo endotraqueal, sea un dispositivo supraglótico, etcétera. Con respecto a la oxigenoterapia, asegúrate de que tengas el oxígeno conveniente y de que el oxígeno está aplicándose adecuadamente en el FIO2 que tú esperas, ¿no? Para lograr. No lleves a los pacientes saturando 100% siempre, porque si tú llevas al paciente saturado 100%, puede ser que le estés dando una sobrecantidad de oxígeno. De repente puedes reducir el flujo de oxígeno y te va a quedar oxígeno para seguirlo manejando. Pero por eso te conviene que el paciente sature, por ejemplo, 98, 99, eso es suficiente, ¿no? Entonces ahí tú ya llevas un control del flujo de oxígeno. Pero si el paciente satura 100%, puede ser que le estés dando una cantidad y estés desperdiciando ese recurso tan valioso. Si nosotros vamos a trasladar a un paciente donde va a haber durante algún momento del traslado alguna variación de la presión atmosférica por la ley de Boiler, nos puede causar problemas el flujo de la administración de la medicación. Ustedes saben que las botellas de solución salina, de dextrosa, etcétera, tienen aire dentro, entonces el aire va a incrementarse y va a aumentar el flujo de la infusión. Entonces, idealmente deberíamos utilizar bombas de infusión o perfusores para el traslado de esos pacientes, ¿no? Para garantizar un buen flujo de la medicación, como la queremos pasar. Cuando hablemos de los pacientes que estén con algún dispositivo para controlar hemorragias, como torniquetes, vendas compresivas, etcétera, estas deben estar en su posición adecuadamente rotuladas y deben estar visibles, ¿ya? Los torniquetes y las heridas no se tapan, o sea, no se tapan con la frazada. Ya dejen las frazadas, los cobertores, déjenlos libres y visibles para que ustedes puedan ver. Los torniquetes, les cuento, se sueltan durante el traslado de veces, ¿no? Y los pacientes vuelven a sangrar. Entonces tenemos que darnos cuenta de eso. Imagínense, puede ser catastrófico que se active un sangrado y por estar debajo del cobertor o la sábana, no viste tú el sangrado y cuando recién te das cuenta, el paciente ha empezado a perder ya una buena cantidad de sangre. Entonces, visible en todo momento el torniquete y cualquier dispositivo hemostático que tú utilices. Los cables deben estar colocados adecuadamente. Utilicen los equipos de monitoreo, ¿ya? Si vas a trasladar a un paciente, utiliza el monitor, coloca los electrodos adecuadamente, en la posición adecuada, el pulsoxímetro adecuadamente, el tensiómetro también. Tienen que cumplir su función de monitoreo. Si tú estás trasladando a un paciente y la camilla se mueve, o sea, me refiero a, sacas al paciente de la camilla de shock trauma y trasladas al paciente a la ambulancia terrestre, entonces todos los drenes se clampan. Pero una vez que la camilla del paciente está fija en una superficie, o sea, fijas la camilla a la ambulancia terrestre o fijas la camilla a la ambulancia aérea o a la ambulancia acuática, todos los drenes deberían aperturarse. ¿Ok? Hemos tenido ahí traslados complicados de varias horas en los que nos empezamos a dar cuenta que el paciente hace taquicardias muy altas y no sabemos qué cosa es, y cuando nos damos cuenta es porque la sonda vesical estaba clampada y el paciente está haciendo globo vesical. La esclampamos y pasa toda la molestia. Se vuelve a controlar la frecuencia cardíaca nuevamente. Como hemos hablado, los pacientes agitados hay que sedarlos. Siempre tenemos que proveer, darle la mejor comodidad al paciente, ¿no? Y mantenerlo sin dolor, ¿no? Sin dolor literalmente, eso es muy importante, ¿no? Ya saben que el dolor siempre va a despedir un efecto vasovagal o incluso algunas veces efectos adrenérgicos, ¿no? O sea, va a pasar que el paciente taquicardice, se ponga diaforético, etc. Entonces,
Una buena analgesia es importante, incluso algunas veces alguna sedación es importante para que el paciente no sienta los estresores del traslado de los que hemos estado conversando, ¿no? Finalmente, para inmovilizar al paciente, como les dije, lo ideal es utilizar un colchón de vacío y utilizar una férula. Si vamos a trasladar a un paciente y durante el traslado va a experimentarse variación de la presión atmosférica, evitamos utilizar las férulas neumáticas, ¿no? De manera semejante como ocurre en el tubo endotraqueal, en el caso del tubo endotraqueal, la presión dentro del aire de estas bolsas neumáticas puede incrementarse, romperse, que sería lo mejor, digamos, lo menos inocuo, pero lo terrible es que algunas veces hemos observado que cuando se trasladan estos pacientes, los pacientes vienen con mucho dolor, ¿no? ¿Y qué pasó? Que hubo una variación pequeña de la presión atmosférica y la férula empezó a hacer tensión sobre la extremidad que justamente está fracturada o que justamente tiene una herida o que ha tenido una fricción. Entonces el paciente empieza a sentir mucho, mucho dolor porque la presión sobre la extremidad que está inmovilizada se incrementa mucho por la presión del aire, ¿no? Entonces eso es algo que hay que manejar, de preferencia utilizar otros tipos de fijaciones que no usan aire, ¿no? Y bueno, a manera de resumen, quiero decirles que para poder garantizar que un traslado sea adecuado, uno debe tener esta mnemotecnia que ustedes observan ahí, o debe poner en práctica esta mnemotecnia que ustedes observan ahí. Pre, bio, inquer. Significa, primero, preven, o sea, provéete de todos los recursos necesarios para el traslado, eh, prepárate, ¿no? Bueno, prevén que haya alguna complicación, ¿no? Prepárate, tienes todos los insumos disponibles de traslado. Bio significa utiliza todos los elementos de bioseguridad, realiza un monitoreo durante todo el traslado, cardiovascular y respiratorio, y eso te va a permitir hacer una intervención precoz, ¿no? Apenas observes tú que el paciente está presentando alguna alteración, tienes que intervenir directamente, ¿no? Personalmente yo les cuento, yo cada vez que veo un paciente que está saturando 99% y en unos minutos empiezo que saturas 97, 96, ya no espero que el paciente siga bajando en su saturación, sino empiezo a echar mano de ver qué cosa es lo que ha ocurrido y por qué razón es que el paciente ha caído su saturación. O sea, alguna situación tuvo que haber cambiado. Hemos variado de altitud, ha caído el FIO2, el paciente se está despertando porque estaba en pseudoanalgesia, el ventilador está descoordinado con el ventilador. Alguna razón debe haber, ¿no? Entonces, no esperes que el paciente llegue a 92, 90, 88, etcétera, para tomar una acción. Toma la acción precozmente. Finalmente, quiero concluir diciéndoles que para garantizar un traslado seguro, se deben relacionar el diagnóstico del paciente con la premura del traslado y su capacidad para poder tolerar los estresores de los que hemos conversado. Prepare adecuadamente al paciente antes del traslado y finalmente considere acciones a fin de prevenir potenciales intercurrencias durante el traslado. Listo, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. E invitamos a los participantes a que puedan redactar o puedan escribir en el cuadro de comentarios sus consultas o dudas que hayan quedado en el transcurso de la ponencia de esta mañana. Por parte de la participante Yuli Mendoza, tenemos ¿cuánto debe ser la presión del tubo endotraqueal durante el traslado? Sí, aló. Sí, bueno, la presión es la misma presión que debe haber a nivel del, cuando ustedes usan, ¿no? O sea, debe ser entre 20 a 30 de presión que uno debe medir en la... Ahora, lo que sí quiero que sepan es que cómo es que se ha ido solucionando este problema. Hay unos dispositivos que uno los conecta directamente a la conexión del tubo endotraqueal y permiten controlar regularmente la presión del CAF y mantenerlos en ese parámetro. Y si la presión es mayor, se incrementa, llena el CAF solito, y si no, disminuye, ¿no? Elimina un poco de aire, ¿no? También hay un dispositivo que también está de venta aquí en nuestro medio, que es como una bombilla de látex, digámoslo así, que se conecta como que con una llave triple, como una extensión DIS directamente a la conexión del tubo endotraqueal. Entonces iguala la presión. Cuando esa presión se incrementa, la bombilla se llena de aire, ¿no? Cuando la presión disminuye, más bien la bombilla se colapsa y mete más aire hacia el espacio, hacia el CAF, ¿no? Lo que quiero decirles es que sea que utilicen agua, porque cuando colocan agua ya no se van a preocupar más por el tema, o si ustedes utilizan aire, traten de medir por lo menos en 3 momentos la presión del CAF, que debe ser, como les digo, rodeando 20. Lo miden ustedes a nivel, en el momento que están partiendo, en el momento en que han logrado la mayor altura, ¿no?
y en el momento del descenso, en el momento de llegar. Eso es también importante porque si ustedes, por ejemplo, yo quiero traer un paciente desde Arequipa acá, lo que va a ocurrir es de que por la presión atmosférica, la presión en el CAF va a disminuir cuando lleguemos acá a Lima, a nivel del mar. Entonces, el CAF va a reducirse en volumen, el tubo endotraqueal puede, ya no está fijo, puede movilizarse y además de eso puede haber aspiración, ¿no? Entonces, esos tres momentos son importantes, ¿no? Yo se los recuerdo, ¿no? La idea es siempre estar monitorizando al paciente. Por eso es que la revisión de la vía aérea, incluyendo en el paciente que esté con la permeabilización de la vía aérea, con el dispositivo, sea tubo endotraqueal o supraglótico, tiene que ser periódica. Tiene que ser periódica, varias veces durante el traslado. No, no nos quedemos dormidos con eso. Los dispositivos, perdón, supraglóticos deben estar más o menos en 40. Sí, doctor, muchas gracias perdón. Muchas gracias por la respuesta que nos acaba de brindar. Y visto que no hay más preguntas, agradecemos su participación, su ponencia, doctor Javier, por lo que nos ha ido comentando en el tema, ¿no?, del traslado de pacientes críticos, tanto por los diferentes medios. Damos gracias a usted por habernos compartido su experiencia y todo lo que nos ha ido impartiendo en esta ponencia de esta mañana. Encantado, estoy para servirles. Muchas gracias.